micrófono, porfa. Días, soy Senia Serrano, cofacilitadora con Margarita Sánchez. Marvin. Muy buenos días, mi nombre es Marvin Flamenco y soy parte del equipo de Margarita Sánchez. Bien, ¿alguien más de las personas que van a participar hoy que todavía no se ha presentado? ¿O alguna persona? Solo tenemos 3 personas. Por favor, abran su micrófono y díganos que están ahí. Silencio. Está Alejandra Padilla, Denis Sánchez. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Denis Sánchez, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Honduras, en el área de desarrollo empresarial. Tenemos a todo el equipo acá, también Alejandra nos está acompañando, creo que Selvin y Catherine. Perfecto, mucho gusto y qué bueno que hoy vino todo el equipo, ¿eh? Sí, hoy sí, ya nos unimos todos. Excelente. ¿Algún otro grupo que todavía no conozcamos? Hola, no sé si me escuchan. Sí, ¿le escuchamos? Ah, qué bien. Soy Rosana Gómez de la Unidad de Género del Ministerio de Finanzas Públicas. Excelente. ¿De qué De país? Guatemala. De Guatemala. Está bien representada Guatemala. Un saludo a todas y a todos. Mucho gusto, gracias. ¿Nos falta alguien más o arrancamos? Sí, bueno. Bienvenidas y bienvenidos al tercer taller del programa de formación de igualdad de género y no discriminación para entidades involucradas en este proyecto. Estamos hoy el 3 de noviembre haciendo el taller número 3, que va a ser sobre los efectos de los sesgos sociales y culturales en la cultura institucional. O sea que hoy vamos a aprender un poco sobre la teoría de género y cómo esto afecta nuestro clima de igualdad y de no violencia dentro de la institución. El objetivo principal, o sea, el objetivo general, el propósito de toda esta serie de capacitación es promover una cultura institucional libre de violencia y discriminación en las entidades participantes a través de mejorar un conocimiento sobre la teoría de género. Y específicamente queremos fortalecer en ustedes los conocimientos sobre sesgos de género en la cultura y las costumbres sociales que resultan en un impacto diferenciado, es decir, en diferentes percepciones entre hombres y mujeres que estamos en el mismo ambiente laboral. Esperamos que al final de la capacitación ustedes serán capaces de reconocer los sesgos culturales que relacionados con las normas sociales y los roles de género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres resultan en esa percepción diferenciada de la que hablamos. La sesión de hoy, el día de hoy vamos a tener 3 sesiones. Ups, perdón. Para atrás. Bueno, vamos a tener 3 sesiones, no sube. En donde la primera sesión vamos a hablar sobre los resultados de la encuesta de percepción que hicimos en sus instituciones para mostrarles que hay una diferencia en cómo miran las mujeres y los hombres los mismos fenómenos. En la segunda sesión vamos a hablar sobre los sesgos culturales y toda la teoría de género para que empecemos a comprender cómo en nuestra sociedad hemos aprendido a percibir las cosas diferentes, las mujeres y los hombres. Y vamos a tener unos grupos de trabajo para ver cómo eso se refleja en nuestras instituciones. Después vamos a tener un receso para que puedan levantarse y estirar las piernas y regresamos. Y vamos a hacer un grupo de trabajo ya por instituciones para ver cómo identificamos áreas de mejora en cada una de nuestras instituciones y qué clase de cosas podríamos hacer para mejorar esos desafíos que estamos enfrentando. Y en la tercera sesión vamos a hablar del ciclo de violencia, porque el ciclo de violencia ayuda a explicarle, especialmente a los hombres, por qué las mujeres somos temerosas de ciertos comportamientos cuando pareciera que no hay una razón para eso. Entonces, al final esperamos que en la sesión de hoy vamos a tener una mejor percepción de los sesgos culturales, especialmente desde el punto de vista de las mujeres, para que los hombres nos entiendan un poco mejor.
Y la idea es que al final de todas estas capacitaciones, todo este programa de formación, logremos aportar algo a mejorar la cultura institucional con tolerancia cero hacia la discriminación y la violencia basada en género. Esa es nuestra meta. Entonces, la gran pregunta de hoy es, ¿por qué las mujeres y los hombres percibimos los riesgos en el comportamiento laboral de diferente manera? ¿Verdad? Estamos hablando de riesgos que como mujeres los percibimos más en el área del acoso sexual. Así que esperamos que los caballeros puedan tener una mejor idea de cómo pensamos las mujeres alrededor de eso. Entonces pasamos a la sesión 1, en donde vamos a ver los resultados de la encuesta de percepción en unos indicadores en donde hay diferencias significativas. Lo primero es el acoso laboral, que no resulta que haya una percepción como que esto ocurra demasiado en nuestras instituciones, y consiste en la acción de hostilidad física y psicológica que de forma sistemática y recurrente se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en su lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidar o destruir redes de comunicación de la persona que enfrenta esto, para dañar su reputación, desacreditar su trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de sus labores. Esto en las encuestas de percepción salió bastante como que no existe, o sea, hay un acuerdo de que esto no ocurre mucho de un nivel de 90%, pero lo que queremos indicar es que las percepciones son diferentes a pesar de estar de acuerdo en el nivel. Vemos que la línea roja, que es de las mujeres, está un poco más baja que la línea azul, que es la de los hombres, y que en realidad en ningún momento coinciden. Eso solo nos muestra lo que le quería decir, que tenemos diferentes percepciones. En el indicador de violencia psicológica y emocional, ese indicador tiene unas medidas un poco más controversiales, ¿verdad? Y esta violencia psicológica y emocional, de acuerdo a la definición en la ley de El Salvador, nos dice que es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima de la mujer, perjudique o perturbe su sano desarrollo y que la sienta desvalorizada, que sufra mediante amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, coerción o culpabilización. Es hacer que la otra persona, eso no solo ocurre solamente a las mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres también ocurre, pero se llama violencia psicológica emocional cuando va de un hombre a una mujer con el propósito de desvalorizarla. Así que en esta vemos que los indicadores las medidas son bastante más diferentes que las que vimos en las de acoso laboral. Y vemos que en Honduras es que tienen los niveles mucho más altos, pero siempre vemos que en todos los casos la línea roja y la línea azul no coinciden. O sea, las percepciones de hombres y mujeres sobre el mismo fenómeno son diferentes. Y vemos que en el caso de las instituciones en El Salvador, hay dos instituciones que los tienen más niveles más bajos, ¿de acuerdo? O sea, que sienten que esto está presente más en la institución y que en una de ellas eso existe con mayor incidencia que en otros lugares. En el tema de violencia sexual también es un indicador que nos dice que es un poquito preocupante. Violencia sexual en este caso se refiere a toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida esta no solo en el acto sexual, sino en toda forma de contacto, acceso sexual, genital o no genital. Entonces aquí vemos que en este caso en las instituciones hay también otra vez bastante diferencia entre los diferentes países, y vemos que las mujeres tienen diferente percepción de los hombres, aunque algunas a veces sea como diferente la tendencia de los demás países como Guatemala. Pero también vemos que los niveles de desacuerdo, de conocer casos de agresión sexual, es decir, lo opuesto sería que sí conocen casos de agresión sexual, hay mucha más gente que está de acuerdo de que hay casos de lo que vimos en los otros indicadores. Entonces, hay diferencia en percepción y es un área de mejora. Ahora, en caso de violencia física, que de acuerdo a la ley en El Salvador es toda conducta directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física y daño. En esta vemos que hay poca preocupación. O sea, solo en uno de los casos baja a un nivel de 90%, pero en general estamos casi a 100%, pero siempre vemos que hay diferencia un poco en el caso de dos instituciones, hay diferencia entre hombres y mujeres,
Y en Guatemala vemos y en Honduras vemos que en realidad no hay diferencia en todos los casos. Hombres y mujeres están de acuerdo que violencia física no está presente dentro de instituciones. Así que esta no es un área de mejora, no necesita mejora, pareciera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Uno, que es lo que queríamos decir desde el principio, y es que los hombres y las mujeres percibimos ciertos fenómenos de diferente manera. Y lo otro es que hay indicadores de violencia emocional y de violencia sexual, de acoso sexual, que son un poco preocupantes, ¿verdad? Porque ahí las personas no están necesariamente de acuerdo en que todo está muy bien. Ahora, la idea de todo esto es llegar a un ideal de tolerancia cero. Así que quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué significa tolerancia cero para ustedes? Entonces, si pudiera tener a una voluntaria y a un voluntario para tener la percepción de los dos lados, de cuando escuchen ese término tolerancia cero, ¿qué significa para ustedes? A ver, por favor, alguien, respóndame. ¿Sí? ¿O tendrá que usar la dedocracia aquí, irme por los puntitos? A ver. A ver, ¿sí? ¿Sí? Yo comprendería por tolerancia cero que no estamos dispuestas a tener ni un solo caso de este problema, que se va a denunciar, que no va a haber padecimiento de las personas en este sentido, tanto en el acoso sexual como laboral. Cambio. Okay, muchas gracias. Ahora un caballero. Queremos tener igualdad aquí de escucha. Este es el enfoque de género, uno de cada lado. Por favor, un caballero o a dedocracia voy a tener que escoger un nombre. Ok, vamos a escoger un nombre. Denis Sánchez, mi tocayo. De repente somos hasta parientes. Dígame usted, ¿qué considera tolerancia cero? Para usted, ¿qué significa? ¿Lo mismo que dijo ella o algo diferente? Abra su micrófono, por favor. Sí, Denis, dele. Hola. Sí, gracias por responder. Sí, no, ya iba a participar porque el micrófono lo tenía apagado y tengo un equipito aquí que tengo que encenderlo y todo. Ajá. No, para mí tolerancia cero es que no se pueden aceptar ningún tipo de ya sea de acoso, insinuaciones o palabras o incluso bromas que vayan enfocado al acoso sexual, o sea, cero a ese punto, o sea, no se puede aceptar ningún tipo de broma sexual o que se vaya a malinterpretar. Ok. Sería un ejemplo que podríamos dar. Muchísimas gracias. O sea que entre ustedes dos nos sale que eso de que no vamos a aceptar ninguna indicación que pueda llevarnos hacia una instancia de acoso sexual y que al mismo tiempo se pueda denunciar y que existan todos los mecanismos para remediarlo en caso de que ocurriera, ¿no? Pero vamos más a la prevención. Así que con ese entendimiento que tenemos ya todos de lo que sería la meta de tolerancia cero, vamos a pasar a la segunda sesión y en esta vamos a hablar de la teoría de género y cómo explica eso, esa diferencia en la percepción que tenemos mujeres y hombres sobre los mismos fenómenos. Primero hablamos, ¿qué es la teoría de género? La teoría de género es algo que ocurrió, que el movimiento de mujeres desarrolló para decir la diferencia entre la creencia de que las mujeres se comportan de una manera y los hombres de otra manera simplemente por su biología, porque tienen un aparato reproductivo diferente y que es el aparato reproductivo el que genera esa diferencia en las acciones. Pues la teoría de género creó el término de género para explicar que el comportamiento que tenemos como mujeres y como hombres es algo que hemos aprendido, que no es algo que viene atado a nuestro aparato reproductivo, porque hay culturas en otros países que hacen las cosas que las mujeres hacen los hombres y que los hombres y que las mujeres hacen lo que hacen hombres y que eso no tiene nada que ver en realidad con el aparato biológico. Y a lo largo del tiempo ha habido más y más evidencia de que esto es el caso y que por lo tanto, si el comportamiento es aprendido, no debe de haber desigualdad.
Entonces, eso es lo principal que tenemos que conocer de la teoría de género. Ahora vamos a ver un pequeño video en donde nos lo explican un poquito mejor. Desde que nacemos y alguien dice que somos niños o niñas, nos educan conforme estas asignaciones, lo que está bien o mal según nuestro sexo. Social y culturalmente, hemos creído que hombres y mujeres tienen características y roles específicos. Entonces, como sociedades creemos que las mujeres son inestables, débiles, cariñosas, sumisas, miedosas, intuitivas, irracionales, sensibles, dependientes, obedientes, derrochadoras, subjetivas. Además, que son buenas cocineras, costureras, cuidadoras, limpiadoras. Por otro lado, creemos, o nos han hecho creer, que los hombres son estables, fuertes, fríos, rebeldes, valientes, objetivos, racionales, insensibles, independientes, ahorradores, y que son buenos en los negocios, en la mecánica, en los deportes y la tecnología. Además de habernos encasillado, la sociedad nos enseña a darle un valor diferente a estas características. Así, por ejemplo, creemos que es mejor ser fuerte que débil, creemos que es mejor ser objetivo que intuitivo, y si bien valoramos cierta obediencia, los cuentos, las películas y los héroes son siempre rebeldes. La sensibilidad, por ejemplo, suele ser considerada una debilidad. Ahora piensa un momento, ¿cuáles de estas características son naturales y cuáles son aprendidas? ¿Será que nacemos predestinados a estas cosas? Esto que acabamos de ver es lo que se llama estereotipos de género. Los estereotipos son creencias sobre una persona o grupo de personas sin una base adecuada. El origen de la desigualdad entre géneros radica en la creencia de que estas características son naturales, cuando en realidad son estereotipos que atribuyen generalmente a las mujeres atributos negativos o de menor valor, o positivos, pero siempre que éstas ocupen su supuesto lugar o los roles que le han sido asignados. Por ejemplo, se valora la ambición, pero no cuando la ambiciosa es una mujer. A la vez, cuando se otorga mayor valor a los estereotipos asociados a los hombres, se les priva de vivir experiencias relacionadas con la expresión de sus afectos y las relaciones de cuidado. Cuando un hombre tiene estos comportamientos, decimos que es asertivo. Cuando una mujer los tiene, la consideramos agresiva y la reprochamos por esto. En esta caracterización y valoración hay dos problemas. Primero, no todas las mujeres ni todos los hombres tienen estas características como algo natural. Todas son aprendidas, son construcciones sociales. Entonces, hay mujeres fuertes y hombres sensibles. Hay mujeres ahorradoras y hombres derrochadores. Segundo, no siempre el valor asignado es real. Si estamos trabajando con personas vulnerables, será muy importante tener sensibilidad para el trato. Ser solo eficientes no sería lo mejor. Si estamos a punto de ponernos en riesgo y hacernos daño, a veces es mejor ser miedoso y tener cautela, sin importar si es que somos hombres o mujeres. Hablar de las mujeres como irracionales, chismosas, impulsivas o débiles es lo que ha fundamentado las desigualdades desde las estructuras políticas y sociales en donde a las mujeres se les ha negado sistemáticamente sus derechos, como el derecho al voto y a la participación política, el derecho a la educación y al trabajo remunerado, el derecho a una vida libre de violencia, etc. Hoy, muchos de estos derechos ya son reconocidos legalmente, pero no pueden ser ejercidos en plena igualdad, porque seguimos construyendo y viviendo con estos estereotipos en la mente, en el lenguaje y en las acciones. Las palabras con las que nos definimos o nos han definido nos performan como seres humanos, ya sea para seguir el estereotipo o a veces para rechazarlo, pero no podemos negar que estos estereotipos están ahí, performando nuestras vidas. Para acabar con las desigualdades que además son la base de la violencia, tenemos que romper los estereotipos, entender que todas esas características y roles han sido asignados y que ni hombres ni mujeres estamos predestinados. Cada persona es diferente y se irá construyendo en base a sus elecciones, gustos y aprendizajes.
Sí. Entonces vieron en este video nos explica un poquito mejor la diferencia entre lo que es sexo y género y lo que son los atributos que se han asignado a género. Ahora, esto a través del tiempo ha llevado a lo que llamamos los estereotipos de género, que son como comportamientos que esperamos en la sociedad de las mujeres y de los hombres a raíz de todas esas tradiciones que hemos venido acumulando. El siguiente video les va a explicar un poquito mejor lo que son los estereotipos de género para que pensemos en ellos y luego veamos cómo estos se encuentran presentes en el imaginario de nuestras instituciones. Así que vamos a ver la siguiente presentación. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales, esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo. En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como «anda a cocinar y no opines», «yo gano el dinero y mando yo», «las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar». Y sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas.
Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Bueno, entonces hemos visto cómo los estereotipos de género tienden a encasillarnos en ciertos aspectos de comportamiento. Y para resumir, podemos decir que tenemos estereotipo masculino y femenino y nada en medio. Y de estos vemos que algunas de las dimensiones más marcadas está el espacio de actuación, en donde lo masculino se espera que actúe en el espacio público desde chiquitos. Los varones pueden ir a la calle a jugar con sus amigos, los adolescentes jóvenes pueden salir a fiestas, etc. Y lo femenino es dentro del hogar y tenemos mucha más preocupación de que las niñas no salgan mucho afuera, que no anden de fiesta en fiesta, etc. Y vemos que las vamos encasillando más en el espacio doméstico. En términos del trabajo también, los tipos de trabajo que la teoría de género ha definido entre hombres y mujeres, lo que ha observado es que tenemos el trabajo productivo, que es cuando es remunerado, cuando salimos y trabajamos para otros o hacemos la agricultura o alguna de esas cosas. Entonces ese es un trabajo productivo remunerado. Está el trabajo reproductivo, que es la crianza, el manejo del hogar, el cuidado de las personas en la familia, y ese es un trabajo que no es remunerado. Y tenemos el trabajo comunitario, que es cuando hacemos de voluntariado, tanto hombres como mujeres, en donde vamos y participamos en las juntas de nuestra comunidad, en la iglesia, en otros partidos políticos y en otros espacios. Y tenemos que todo esto, como resultado de que un grupo tenga acceso más al trabajo remunerado y el otro se quede en casa, que uno tiene el poder de decisión más que el otro, ha venido a crear relaciones de poder que se relacionan con cuánto acceso tenemos a los recursos, al uso de los recursos, como el dinero, los objetos que tenemos en el hogar, y el poder de decisión. Entonces, esto crea relaciones de poder en donde la parte autoritaria se le asigna al jefe del hogar, que es masculino, y la parte de sumisión, de obediencia, de llevar a cabo las cosas, se le asigna a las mujeres. Entonces, esas son las partes más marcadas de estos estereotipos. O sea, un estereotipo puede ser dañino cuando infringe en los derechos de algunas de las personas. Entonces, ahora vamos a pasar a los grupos de trabajo, en donde lo que queremos es que ustedes examinen. Vamos a hacer un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Creo que solo hay suficientes hombres para un grupo y vamos a hacer como la vez pasada, 2 grupos de mujeres, uno para Honduras y uno para Guatemala, en donde las van a pasar a las salas y donde lo que quiero es que reflexionen qué aspectos de este imaginario social, de estos estereotipos de género de hombres y de mujeres, ustedes ven evidenciado dentro de su institución en términos de la toma de decisiones, relaciones de poder, cómo se manejan los permisos para cuidar la familia, el manejo de emociones, el uso de alzar o no alzar la voz, o sea, quién puede tener un comportamiento más aventurado y quién lo debe tener más conservador. Todas esas cosas, piénsenlas y hagan una lluvia de ideas así rapidita, porque solo tienen 10 minutos para esto. Quiero que hagan una lluvia de ideas y así salga visceralmente lo que ustedes piensan, que cuáles de estos estereotipos ustedes han visto reflejados en la dinámica de trabajo o de la dinámica de relación entre las personas en las instituciones en las que ustedes trabajan, así a nivel global. Así que Marvin va a trabajar con los caballeros, Xenia va a trabajar con las damas de Guatemala y yo con las de Honduras. A ver, ¿qué grupo quieren empezar, Xenia? ¿O empezamos con Marvin? Si quieres, empiezo. Vamos a ver, con el grupo de Guatemala de mujeres que estuvimos compartiendo ahí algunas ideas, resaltó el hecho de que se nos ha asignado el hacer el oficio relacionado en el hogar, el cuidado de hijos, el ser madre. También se hablaba en la forma de vestir, el tipo de color que se ha asignado a las mujeres y niñas. Además, también esto se ve reflejado no solo en los roles internos de la casa, sino también a nivel institucional, cuando se asignan tareas
no tan importantes dentro de los mismos cargos, sino que, esto no permite aspirar o no permite a que se le vea a la mujer capaz de optar a puestos directivos. También el hacer sentir que debemos ser sumisas y no expresar nada sobre la cultura propia del cuerpo, la sexualidad, el sentir ni deseo. También la crítica, si una mujer es criticada en el tener varias personas, hombres en su vida, pero al hombre se le ve de manera natural. Eso es prácticamente lo que logramos recoger en estos minutos. Ok, entonces sacamos bastante sobre el estereotipo femenino esperado, ¿verdad? En el grupo de Honduras, en donde yo estaba facilitando, también sacamos varias cosas del estereotipo femenino. Sin embargo, más bien para hablar que en el sector del comercio exterior es un sector en donde el rol masculino es el de líder, que han tenido el protagonismo solitario en el pasado y donde ahora se están abriendo espacios para las mujeres con su apoyo. Pero que las mujeres han tenido que probarse, han tenido que ser muy creativas y han tenido que trabajar por muchos años en posiciones de apoyo antes de poder lograr espacios de protagonismo en juntas directivas y en espacios ejecutivos. A pesar de todo esto, de que ellas están incursionando en este rol productivo con mucho esfuerzo y mucho trabajo, siempre tienen la carga reproductiva, siempre tienen la tarea de asegurarse que la educación escolar ahora en tiempos de COVID la manejan las mamás, las mujeres, y también que en términos del trabajo que hacen, como en el comercio exterior las horas son tan raras alrededor del mundo, a las mujeres les toca mezclar su tarea reproductiva y la tarea productiva para poder llevar a cabo las dos cosas en los tiempos flexibles en donde están. Entonces estamos viendo cómo el esfuerzo femenino tiene que ser muy activo, muy creativo, muy flexible para haber ido creando los espacios que han logrado hasta el momento dentro de la toma de decisiones de estos espacios. Lo han logrado, pero está incipiente y con mucho esfuerzo. Marvin, ¿nos puede decir cuál es la percepción masculina de estos roles? Sí, dentro de nuestro grupo platicábamos sobre todo cómo es el imaginario al decir que de un hombre, ¿no? En cuanto a sus características físicas, por ejemplo, ser más fornido, tener más fuerza, pero también vemos que actualmente estos imaginarios han ido cambiando, tanto en la integración de la mujer en estos ámbitos. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de actividades como el fisioculturismo y la halterofilia, donde normalmente se asocia a hombres corpulentos, pero actualmente también hay mujeres que participan en estas actividades y que también tienen cuerpos, por así decirlo, con características no muy femeninas, como lo que es cuerpos finos, poca masa muscular, etcétera. Del mismo modo, veíamos que en el campo laboral, aunque si bien se matiza que la fuerza y la debilidad no son atributos directamente de un género, sí se puede decir que hay trabajos físicos que requieren una fuerza que biológicamente el hombre podría ser más resistente que la mujer. En este caso, podríamos hablar sobre esos trabajos físicos extenuantes, ¿no? Donde en su mayoría son hombres los que participan. Del mismo modo, hacíamos ver que dentro de la cultura antes había una definición de que los roles de dirección deberían ser solo para hombres, pero que actualmente, y a la integración de la mujer en el mercado laboral, estos roles han ido cambiando, del mismo modo como han ido cambiando los roles que las mujeres tenían en el ámbito del hogar, ¿no? Hoy la mujer no solo se dedica a lo que es el cuidado y las labores del hogar, también se dedica a trabajar de manera profesional. De igual manera, hay mujeres que no tienen familia, pero sí tienen a cargo, digamos, direcciones, ¿no? Ok. Bueno, entonces estamos viendo que hay como una correspondencia, una complementariedad en la percepción que tienen los hombres y las mujeres
en el sentido de que en el espacio laboral tradicionalmente se ha esperado que el liderazgo sea de los hombres, la dirección y la toma de decisiones, pero que en tiempos más recientes esto ha venido cambiando y están incursionando ahora las mujeres con el respaldo de las direcciones que está a cargo de los hombres, y que al mismo tiempo que vemos que ha ido cambiando el rol de las mujeres para no solo llevar la parte reproductiva, sino que también el trabajo profesional, pero que la carga reproductiva no se ha reducido. O sea, ellas tienen que ver cómo se las arreglan para mover en el espacio y en el tiempo los dos tipos de tareas, poder llevar a cabo su profesión con mucha calidad, pero al mismo tiempo cómo mantienen el rol del hogar. Entonces tienen esa doble carga del trabajo reproductivo y el trabajo productivo, y están apenas incursionando dentro de lo que sería el trabajo productivo. Entonces, si esa es la tendencia que vemos ahorita, que se empieza a abrir un espacio dentro del campo institucional, pero que ellas lo están encontrando un poco difícil porque tienen que probarse, porque tienen que ir contra la tradición de que, como dicen, ya es como una regla que estaba no escrita, el que los espacios de toma de decisión solían ser dedicados y asignados para los hombres. Entonces estamos llevando una corriente una corriente de cambio contra tradiciones que ya estaban ahí puestas. Entonces, mantengamos esto en mente como el patrón cultural institucional con el que vamos a empezar a trabajar. Y ahorita les vamos a dar 15 minutos de receso para que puedan ir a tomar agua, estirar las piernas, despertarse y regresar para que sigamos con los grupos de trabajo que van a ser institucionales cuando regresemos. Gracias. Regresar. Vamos a tener una pequeña plenaria antes de pasar al siguiente ejercicio. Así que espero que ahora ya estén descansadas y descansados, que hayan estirado las piernas, tomado agüita, café para despertar. Ya a ver cuántas personas ya regresaron. Díganos hola cuando van entrando. Hola. Hola, buenos días. Hola. 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 Me avisan cuando esté más de la mitad. Hola. Ok. Ya estamos entrando. Bueno, vamos a tener una pequeña discusión para profundizar un poco sobre los estereotipos que vimos, porque la verdad es que ahorita los tenemos a un nivel bastante macro y tenemos que explorar cómo esto afecta la dinámica de la institución. Entonces quisiera hacerles algunas preguntas y ustedes reflexionen y piensen en cuáles son las implicaciones de estos estereotipos. Por ejemplo, hemos confirmado que en términos generales el estereotipo de masculino se mantiene en el sentido de ser la persona fuerte, con poder de toma de decisiones, con espacios en los cargos más altos, de acuerdo a la tradición de las instituciones. Y hemos visto el rol femenino también confirmado, el estereotipo femenino, en el sentido de que tiene la carga del trabajo reproductivo del hogar, además de llevar el trabajo productivo que está ahora haciendo como mujer profesional. Entonces tenemos como esa carga de expectativas y de tradiciones que van a afectar el día a día, aunque tal vez estamos tan acostumbrados a que ocurra que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces quisiera hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles de estos estereotipos, por ejemplo, afectan el uso de su tiempo? Para los señores y para las damas, los caballeros, ¿cómo afecta el uso de su tiempo, por ejemplo, las expectativas del rol que se tiene de usted? Digamos a los caballeros, si usted está en un cargo, ¿cuál es la expectativa de la institución con respecto a su uso y dedicación de su tiempo a su trabajo? En términos de entregas a ciertos tiempos, no importa que sábado, domingo, 24, 31 de diciembre, etcétera. Se espera que usted, por ser hombre y por lo tanto supuestamente dedicado 100% a su trabajo productivo, usted va a entregar no importa qué, o sea, como que no tiene vida personal. ¿Ocurre esa expectativa dentro de su trabajo o no? Por favor, caballeros.
ayúdenme en esto y díganme si sienten que en la institución en general esa es una expectativa hacia los hombres en su rol productivo. Abran su micrófono antes de hablar, por favor. A ver, ayúdenme a alguien. ¿O no han entrado los caballeros? Hola, sí, aquí estamos. Sí, a ver primero, por favor. Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas que usted siente como hombre que la institución tiene hacia los hombres porque se supone que todo su tiempo está dedicado al trabajo? Claro, la expectativa es desempeñar el trabajo de la mejor forma y presentar los resultados a un 100%. Y creo que también desde mi parte sería así. ¿Y le crea esto una presión adicional, una ansiedad porque tiene que cumplir con esta expectativa? Sí, claro, creo que todos tenemos un poquito de ansiedad porque estamos vinculados al trabajo y tenemos que presentar estos resultados. Entonces sí, el estereotipo de que el hombre está dedicado al trabajo productivo sí resulta en un poco de presión hacia la entrega porque supuestamente no tiene otra cosa que lo distraiga. Se ha considerado de esa forma, se ha tomado de esa forma siempre, creo. Tradicionalmente se ha visto de esa forma. Ajá, ¿y ha cambiado últimamente? Claro, sí, creo que se ha cambiado. Cuéntenos, ¿cómo va? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo estoy soltero, independiente, yo, bueno, tengo que hacer todo lo de mi apartamento, ¿no? Hasta hacer desayuno, almuerzo, hacer la casa, y luego tengo lo del trabajo. Luego estoy enfocado en sus trabajos, presentar los resultados que se esperan, y así voy, Le día toca con día. claro, las dos vidas para... Claro, sí. Ajá. Sí, sí, porque, bueno, no soy estrictamente de la ciudad de San Pedro Sula, para ponerte un ejemplo, yo soy de la zona rural, pero igual me mudé acá con el objetivo de poder desempeñarme en un trabajo y hacerlo mejor, ¿no? Dar lo mejor de sí y, bueno, toca hacer de todo. Excelente, sí, tiene esas presiones. ¿Algún otro caballero que quiera compartir con nosotros? No me diga que solo hay uno. A ver. ¿Quién más? ¿Denis? Ese era Denis. No, era Denis el que habló, sí. Mi tocayo, ¿sabes? Sí, soy yo. David Pacheco. ¿Qué? David Vicente. Perdón. David, compártanos. Cuéntenos, ¿cómo va con usted? ¿Cuáles son las expectativas de la institución hacia el uso del tiempo de los hombres? ¿Y Selvin? Abra su micrófono, ayúdenos, por favor. Si no, vamos a estar bajo representados, subrepresentados aquí en la visión masculina. Eso no puede ser. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí, le escuchamos. Hola, sí, mucho gusto, sí. Bueno, en el trabajo yo eso estaba discutiendo ahorita con una de mis compañeras, que definitivamente sí siento que hay un poco de presión, porque en esa institución en la que nosotros pues somos colaboradores, el 80% me atrevo a decir que son mujeres. Entonces tenemos como esa presión, ¿verdad? Que si ellas pueden cumplir, ¿por qué nosotros no? Y siendo la minoría, entonces, y definitivamente que sí siento la presión, pues de verlas a ellas cumplir con todos sus indicadores, con todas sus metas. Entonces, nosotros tenemos que estar a la par de ellas, no arriba, sino a la par. Entonces, sí considero que está como esa presión de que las tenemos a ellas aquí predominando, ¿no? Ok, entonces los hace competir, pero y en términos de la justificación por su uso del tiempo, ¿usted no siente que le digan que porque es hombre usted tiene otras personas, otras mujeres que le apoyen en su trabajo y por lo tanto usted puede dedicar más horas que de costumbre a su trabajo? ¿Ese estereotipo no ocurre? ¿Sí?
¿No No, ocurre? no, no, para nada. Las actividades son de manera muy equitativa. Al Oh, final pues, somos todos un equipo y en conjunto logramos salir con las actividades, así que no creería que no existe realmente ese tipo de... ya pasó a la historia esto. Sí, sí, Excelente. aquí es de manera equitativa, todos nos apoyamos en conjunto. Ok. Bueno, ahora escuchemos a las damas. ¿Qué me pueden decir? Primero una dama, yo sé, de Honduras o de Guatemala, cuéntenos. ¿Cómo sienten ustedes la expectativa en su uso del tiempo? Si se supone que las están viendo, mirándolas con cuidado a ver si es cierto que pueden cumplir y no van a venir con excusas del hogar para decir que no cumplieron con algo, ¿sienten ese tipo de presión o también es algo del pasado? A ver, alguien del sector privado y después alguien del sector público en Honduras o Guatemala. A ver, cuéntenos. ¿Qué sienten? Necesitamos explorar muchas cosas. Muy buenos días. Yo soy de la Administración Aduanera de Honduras. Mi nombre es Nadia Paola Inestrosa. Pues considero que con el tiempo, pues siempre nos exigen, ¿verdad? Igual que los hombres, a pesar de que nosotros tenemos más responsabilidades en el aspecto de que somos madres, cuidamos un bebé. En mi caso, ¿verdad? Yo tengo una bebé de 7 meses. También soy ama de casa, tengo que pues cumplir, ¿verdad? Con las labores de mi hogar. Entonces, con el tiempo pues nos exigen igual. Considero que actualmente estamos en el mismo. Estamos logrando ese rol equitativo, sí, pero siempre existe, ¿verdad? Esa parte que en el tiempo, en el aspecto laboral siempre nos exigen. Sí. Porque pues hacemos multitarea, ¿verdad? Sí, ya es un rol que sí, entonces realmente admiramos a las mujeres, ¿verdad? Porque hacemos multitareas. Para muchas personas, ¿verdad? Sí. Personas. Okay. Entonces, ¿y en Guatemala qué nos pueden decir? ¿Estamos hablando de la misma situación o es un poquito diferente? ¿Sí? A ver, ¿alguna hermana guatemalteca que se anime a hablar por las demás? ¿O voy a tener que ir al dedo? Sí, yo considero, hola, ¿sí? Hola, dele. Considero que efectivamente sigue influyendo el tema de los cuidados, el tema de los roles, ¿verdad? Sí, aunque tratamos de ser efectivas en el trabajo institucional, aún así tenemos esa doble tarea, ¿verdad? Y eso nos agota porque estamos cansadas en el trabajo de casa y luego el rendimiento institucional. En el caso nuestro, con la pandemia, tuvimos que cubrir turnos nocturnos, hicimos roles, pero sí siempre nosotras estuvimos como más agotadas, ¿verdad? Porque además de estar conectadas o estar físicamente en el lugar, había que seguir atendiendo en la casa, ¿no? El cuidado del adulto mayor, de los niños, extremar las medidas higiénicas, ¿verdad? Etcétera. Sigue influyendo, aunque profesionalmente nos hemos mejorado. ¿Qué manda? No, decía que con la pandemia les aumentó las horas de trabajo reproductivo, las horas del trabajo en el hogar por todo lo de las sanitarias, etcétera. Y el trabajo Exacto. sigue. E igualmente el institucional, porque como teníamos turnos, seguíamos en la noche conectadas al trabajo, o sea, extremamos las horas para poder dar cumplimiento y ser efectivas en el desempeño de las acciones. Entonces ahí se reducieron las horas de descanso para usted. Sí, totalmente, reducidas las horas de descanso. No solo para mí, en general, para todas las compañeras en el tema sanitario, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ok, es bueno saber eso porque vemos las implicaciones que tienen los roles, el hecho de que el trabajo, o sea, estamos viendo que en la nueva generación el trabajo reproductivo ya lo saben hacer, lo hacen para sí mismos, aunque tal vez no lo estén haciendo todavía compartiendo los 50-50
con el resto del hogar, pero que para las mujeres que ya tienen un hogar formado, sí, el número de horas de trabajo que tienen en el hogar son bastantes y a eso se les agrega las horas de trabajo productivo, lo que significa que no tienen tanto tiempo extra como para poder ser flexibles. Ser flexible significa que algo más tiene que ceder porque no tienen tantas horas y al final lo que cede es el tiempo de descanso que tiene, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta en el ambiente institucional porque si una persona está agotada y cansada va a ser más rápido poder sacarla de quicio, digamos, poder pensar claramente, etcétera, y eso influye al final. Si todo nuestro personal está agotado, cansado y no tiene tiempo de autocuido, entonces vamos a tener un clima institucional con un poco más de tensión. Entonces pensemos en que cuando tenemos momentos así en que vemos que todo el mundo anda medio irritado, pensemos en por qué y probablemente si regresamos a estos roles, etcétera, vamos a darnos cuenta de dónde vienen las causas. La otra cosa que quisiera que pensáramos es el impacto de estos estereotipos en la toma de decisiones. ¿Cómo funciona en sus instituciones la relación de jefe subalterno? En términos de cómo se dan las órdenes, de cómo se espera que se cumplan, a quién se le asignan responsabilidades fuertes, si hay algún sesgo masculino o femenino en esta manera de hacer las cosas, porque tradicionalmente en la teoría de género hablamos de la participación en la toma de decisiones y que en espacios formalizados, como hablábamos en la Cámara de Comercio de Cortés, tradicionalmente las juntas directivas han sido todos caballeros y ahora ya le están abriendo espacio a las mujeres. Pero en el día a día, ¿cómo se mira eso? ¿Cómo funciona en el día a día la toma de decisiones en esto? Si es el cargo, si una mujer está en el cargo, dentro de su cargo ella ejerce su poder de decisión, o este poder de decisión se ve un poco reducido cuando está con el resto de los colegas que son masculinos. ¿Cómo vemos esto reflejado? ¿Quién nos puede decir algo sobre esto? Ya sea dama o caballero. A ver. Especialmente en el sector privado, creo, porque se ve más, la toma de decisiones es más activa, creo yo, en el sector privado. Así que me gustaría saber cómo impacta el género dentro de los procesos de tomar decisiones. ¿Qué nos cuentan, amigas de las cámaras de comercio? Ok, bien. Vanessa les saluda siempre de Cámara de Comercio de Cortés. Gracias. Hablando puntualmente, como le decía, creo que en las salas el 90% del personal que labora dentro de la Cámara somos mujeres, ¿verdad? Y pues obviamente las funciones o las responsabilidades de hombres, a pesar de la poca participación que tenemos, están distribuidas de manera que esas funciones las realizan precisamente, son actividades físicas que requieren cierto esfuerzo. Entonces en ese caso sí hay hombres, ¿verdad? Y ya están los roles claramente definidos. Pero en el resto de departamentos voy a hablar específicamente en desarrollo empresarial. Pues vamos a ver, somos 60% mujeres, 40% hombres, y la distribución se hace en función de las asignaciones, de las responsabilidades, por decirlo así, de manera muy equilibrada, equitativa y en función también de las aptitudes y competencias, ¿verdad? Que cada uno tiene, de ciertas cualidades, si se puede decir así, que se van identificando. Y también depende de la formación académica que cada uno tiene también. Entonces, en este caso, personalmente, es la forma en la que yo hago la distribución de las asignaciones, ¿verdad? En función de los roles, perdón, de la formación académica, de las competencias, de ciertas cualificaciones. Y, por ejemplo, también tiene que ver en parte con la experiencia de la persona, porque hay personas que propiamente tienen muchas capacidades, no hablando particularmente del equipo, pero hablando bien en general,
que hay personas que son muy capaces, pero no se les da mucho el tema de cuando ya se trata de establecer una comunicación con algún socio, por decirlo. Entonces, puede tener competencias para una cosa, pero no necesariamente aplica para todo, ¿verdad? Por decirlo así, entonces en función de esas características es que se van asignando aparte, ¿verdad? De algunas actividades, pero hay bueno, no sé, considero hay una distribución equitativa en cuanto a las asignaciones. Al menos esa es hablando de mi propia experiencia y percepción a la vez, sí. Es con base técnica y de experiencia. Exactamente. Eso está muy bueno, es una buena práctica, excelente práctica. ¿Y qué nos del sector público? ¿Se mira lo mismo en el sector público o es diferente? En cualquier de los dos países. A mí me están preguntando. ¿Sí? Ay, permítame. Perdón, siempre a mí la pregunta. No, al sector público, Ok, disculpe, sí. Sector público que nos puede decir cómo toman las decisiones en su institución. Si es en base al cargo, la experiencia técnica, y se respeta esa opinión, ya sea de hombre o de mujer, o se tiende a ver un poquito de menos o a confiar un poco menos en la opinión o la decisión de una mujer. Buenos días. Buenos días. Sí, les saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. Excelente. Pues básicamente aquí sí creo que la toma de decisiones sí influye en cuanto a se da más para los hombres. O no se toma en cuenta o se hace de menos a la mujer, ¿verdad? En ese sentido sí es diferente y es depende también de las autoridades que estén en turno, ¿verdad? Eso es básicamente. Excelente. Bueno, pues estamos viendo que todavía hay sesgos culturales que están afectando ese proceso en este sector. Excelente. Bueno, y lo último sería, ¿qué hay del nivel de respeto que se tienen hombres y mujeres en el ambiente institucional con base a estos estereotipos? ¿Ustedes sienten que dentro de sus instituciones estos estereotipos no afectan el respeto que se tienen como colegas entre mujeres y hombres en términos generales? Porque ya hablamos de la toma de decisiones, que ya ese es el ámbito más gerencial arriba, pero en el día a día, ¿ustedes sienten que el nivel de respeto que se tienen es mutuo o hay un trato diferenciado en términos de eso entre hombres y mujeres en sus instituciones? Pueden decírmelo del sector privado, sector público, cualquiera de los dos países, hombre o mujer, pero quiero las dos opiniones al final. Sí, personalmente en Cámara de Comercio tenemos un código de ética. Tenemos interno un código de ética y la verdad que en cierta manera el orden, ¿verdad? Dentro y el rol que cumple también o que desempeña recursos humanos, denme un segundito. El rol que desempeña el área de recursos humanos para poder evitar, ¿verdad?, que se den este tipo de situaciones influye mucho porque creo que es fundamental para un ambiente saludable de trabajo, para el clima laboral, para que no... ¿Hola? Sí, ¿se le escucha? Sí, para el clima laboral. Puntualmente, pues aquí sí hay un ambiente de camaradería, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Y el respeto es fundamental, a pesar de que en ciertos momentos hay ocasiones, hay ratitos, ¿verdad?, para poder interactuar con los compañeros, pero sí, el respeto es fundamental. Creo que esa es una de las características que más sobresalen dentro de la institución y sí recuerdo mucho, ¿verdad?, las palabras de cuando nuestro director ejecutivo actual, cuando vino, ¿verdad? Que él justamente hizo mucho hincapié en ese aspecto, de mantener el orden, el respeto en todos los niveles y pues evitar bromas pesadas, evitar palabras, ¿verdad?, ofensivas o que de repente agreden o la discriminación hacia otros colaboradores, eso no se permite dentro de la institución. Eso ayuda bastante a mantener un buen clima laboral. Dicho unas cosas muy interesantes usted, algunas prácticas que se miran bastante interesantes. Una es el código de ética, la otra es el ejemplo que viene de arriba a abajo,
de la práctica respetuosa. ¿Usted cree que el código de tener el código de ética en sí ha ayudado bastante a mejorar esas relaciones? ¿O es la combinación de que las personas ya de por sí son así y el código de ética y el ejemplo de su liderazgo ayudan? Porque son excelentes prácticas que otras instituciones pueden copiar. Entonces me interesaría saber qué es lo que ha funcionado bien de estos dos aspectos, del liderazgo y el código. ¿El código ayuda en ese día a día o es algo que ayuda si se sale uno de la raya? La dejé muda. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien más de la Cámara quiere responder a esto? Tienen ustedes una excelente buena práctica y quisiera que la comprendiéramos mejor el resto de las personas porque podría ser una de las medidas que otros escojan llevar. Entonces me interesa saber cómo el código de ética se pone en la práctica del día a día y cómo el tener un liderazgo, un presidente que les dice que quiere que las cosas sean así y que sigue con el ejemplo, cómo esto también ayuda o cuál va primero o se necesitan las dos al mismo tiempo. Margarita, hay en el chat opiniones, si quieres las leo. Líemelas, por favor. Rosario Aragón pide disculpas por el micrófono, pero manifiesta que en el Ministerio de Economía la toma de decisiones para los puestos que de acuerdo a las capacidades no importan, sean hombre o mujer. Si llenan los requisitos, se considera para el puesto. También manifiesta que el trato diferenciado entre hombres y mujeres desde el punto de vista de mayores consideraciones entre uno y otro no existe. Como dice la compañera, existe una camaradería, existe mucho respeto entre hombres y mujeres. Ajá. Ok, y una pregunta para Rosario, y es que ustedes también tienen un código de ética en la institución y tienen un liderazgo que lidera con su ejemplo en esta manera de hacer el trato entre personas. ¿O a qué atribuyen que funcione tan bien este trato igualitario? Quisiéramos saber cuál es la buena práctica que tienen. Para Rosario. Lo va a escribir porque ella tiene problemas con el micrófono. Tú le lees. Carlota, mientras escribe Rosario, ¿quiere respondernos, por favor? Sí, mire, coincido con la opinión de Vanessa, ¿verdad? Y pues definitivamente un código de ética es una buena línea de partida, es un punto de partida muy bueno, pero de nada sirve si no se ejerce. Y obviamente quien influye más en los comportamientos son los líderes. Entonces, prácticamente para mí van de la mano las dos cosas. No podemos tener las cosas separadas. Pues de nada sirve un liderazgo inclusivo si no hay como un marco regulatorio, ¿verdad? De qué cosas son permitidas y no permitidas en el marco del respeto. Y personalmente en temas de experiencia, pues personal, pues no sé, ¿verdad? Tenía, por ejemplo, la mala creencia que normalmente en sectores más operativos o a niveles más operativos se tiende a más no tener respeto o no tener trato respetuoso, ¿verdad? Parte de los caballeros, pero realmente, por lo menos en mi experiencia laboral, he encontrado que no, o sea, he encontrado que independientemente del nivel de que ocupe la persona, ¿verdad? O sea, operativo gerencial, eso es muy como de la crianza propia, ¿verdad? Y eventualmente siempre hay personas irrespetuosas y siempre hay personas que tal vez no tienen claro los conceptos de igualdad, pero a medida se van dando ese tipo de comportamientos, el liderazgo es el que imprime, digamos, la corrección. Y cuando, claro, la transgresión es muy grave, pues ahí entran comités, por ejemplo, de ética o comités de recursos humanos a corregir los comportamientos de las personas, ¿verdad? Porque, pues, nacimos en una cultura donde nos enseñan, obviamente, que... Y, por ejemplo, por experiencia personal, normalmente cuando se parten los pasteles, ¿quién parte el pastel? La mujer. ¿Y quién limpia después? La mujer.
Entonces, yo trabajaba en una oficina donde solo habíamos 2 mujeres y el 15 éramos hombres. Entonces, no, discúlpenme, aquí son 15 manos y aquí solo somos 2 mujeres. Entonces, aquí todos vamos a partir pastel, todos vamos a repartir y todos vamos a limpiar porque es un compañerismo que estamos haciendo. Pues nadie es sirviente de otro. Al final, pues todos tenemos manos para hacer eso. Sí. Eso de mi parte. Pues muy bien, muchísimas gracias, porque estamos bien, entonces completando aquí la buena práctica. Se necesita el código de ética como el reglamento que va poniendo los límites de lo que se espera de todos nosotros y el liderazgo que es necesario para que puedan seguir este comportamiento. Dime, Senia, ¿qué dijo la compañera? Rosario dice que se manejan de acuerdo al código de ética establecido por la Contraloría General de Cuentas y sobre todo por las normas internas establecidas en el Ministerio de Economía, de acuerdo al marco regulatorio establecido. Sin embargo, la educación se trae de casa, como dicen, y siempre hay personas irrespetuosas, pero la educación nos enseña a respetarnos todos y a compartir en igualdad de derechos. Excelente. ¿Alguien más? Si no, vamos a cerrar esta plenaria y vamos a empezar con los grupos de trabajo. ¿Alguna otra opinión? No quiero que se quede nada de fuera porque esto ha sido muy enriquecedor. ¿Estamos bien así? Bueno, entonces vamos a pasar a la formación de grupos de trabajo. Yo quería hacerlos institucionales, pero hay unos en que solo hay una persona por institución y no es justo. Entonces vamos a tener un grupo para Guatemala, con todas las personas de Guatemala. Y en Honduras, como tenemos bastantes personas, vamos a tener un grupo del sector público. Las dos instituciones del sector público van a estar en un grupo que va a manejar Marvin Flamenco y el sector privado, que van a estar conmigo. Ya nos hicimos uña y carne, así que sigo yo con el grupo del sector privado de Honduras. Entonces nos vamos a pasar a las salas y vamos a tener 20 minutos para responder a 3 preguntas. Y estas preguntas son estas. ¿Cuáles creencias de lo que es masculino y femenino son las que prevalecen entre las personas en su institución? Y la otra es, ¿cuáles de esas creencias ponen en riesgo mantener un trato igualitario y sin discriminación? Si en nuestra institución todo va funcionando muy bien, ahorita, ¿qué cosas podrían cambiar para de quitar nuestro rumbo? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los riesgos de cambiar ese comportamiento? ¿Qué es lo que lo está manteniendo bien y qué podría descarrilarlo? Y luego, si hay desafíos para mejorar nuestro clima institucional, acordando que lo que queremos es llegar a la tolerancia cero, entonces, ¿cómo creen que podríamos cambiar las creencias en el personal en donde todavía hace falta tener ese comportamiento de igualdad? Porque hemos escuchado que en realidad estamos hablando aquí de una nueva generación que tiene una mentalidad de mucha más creencias sobre la igualdad, sobre el compartir todos los roles, etcétera, lo cual me hace enormemente feliz. Pero queremos mantener las cosas bien y mejorarlas, así que vamos a ver estas 3 cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos que todavía puede ponernos en riesgo? Y cómo podemos superar estas cosas. Entonces vamos a formar los grupos de trabajo y luego regresamos. Cada grupo va a hacer su presentación en plenaria de lo que consideran las respuestas para estas 3 preguntas. Gracias. ¿Estamos de vuelta? Pues si quieren empezamos con el grupo de Guatemala. Perfecto. No hubieron tanta participación, el tiempo no nos dio pues para poder explorar un poco más, pero en general, respondiendo a la pregunta de qué creencias ponen en riesgo el tener un trato igualitario sin discriminación y género, existió mucha paridad en cuanto a la opinión de hombres y mujeres sobre la ausencia de un reglamento o normas que velen por ese trato igualitario es clave a la hora de cumplir especialmente sanciones. También se consideró que una de las desventajas que existe a nivel de toma de decisiones sobre especialmente roles asignados a mujeres en cuanto al cuidado de hijos, hijas y adultos mayores, generalmente que están asignados a mujeres, podría ser una piedra de tropiezo a la hora de optar un cargo
que tenga que ver con aspectos de alejarse, por ejemplo, fuera de la ciudad, que tengan que inspeccionar regionalmente. Puede ser que la creencia sea que no va a poder separarse, pero las mujeres respondiendo a esa misma situación decían que la responsabilidad no se debería de ver en ese sentido, sino que dejar la opción a la mujer de escoger, darle la oportunidad de escoger ese cargo, a pesar de lo que tradicionalmente se le ha asignado, pero también debe de haber una ayuda o también una obligación de parte del Estado por crear espacios donde se puedan dejar las personas a cuidado y no solamente en los hogares. La responsabilidad debe de ser compartida entre hombres y mujeres a nivel familiar, y por lo tanto la opción para tomar un cargo debe ser de la persona y no de quien le asigne ese rol. Además, se consideran que a nivel cultural de familias e instituciones, el liderazgo generalmente asignado en los cargos tiene que ser de creencia personal, es decir, no que es hacia los hombres únicamente, sino que las mujeres también pueden optar y hacerse cargo de estas responsabilidades asignadas. También proponían al final que para las siguientes preguntas sobre cómo pueden cambiar estas creencias o qué mecanismos se pueden utilizar, está la opción de crear institucionalmente comisiones mixtas o de trabajo, proponer a autoridades cambios específicos. Si no se contienen normativas internas, se puede hacer uso de la normativa externa que ya habla sobre estas situaciones. Básicamente eso es lo que se comentó en Guatemala. Excelente. Honduras, Marvin. Buenos días. Bueno, en Honduras fue más una entrevista individual y en ellos surgió que una de las principales creencias que afecta dentro de esta institución que es el SENASA es la forma en cómo se ve la autoridad, ¿no? La autoridad del hombre se le da más prestigio, se le da más poder que a la autoridad de la mujer. Al mismo tiempo, a esto nos dice también que se tiene la creencia que las mujeres no pueden tomar decisiones sin ser objetivas, es decir, se guía más por sus emociones que por algo más racional. Dentro de esto, nos dice la compañera que se podría hacer para cambiar esto es sensibilizar al personal con capacitaciones y talleres, tal como los que estamos haciendo en este momento, y poder poner a las mujeres en puestos de liderazgo, tal como ella nos compartió. Actualmente el comité se compone únicamente de mujeres, entonces esa es una oportunidad para poder comenzar con este tipo de procedimientos y darle la importancia también que la mujer merece dentro de las actividades de dirección. Excelente. Bueno, entonces ahora me toca a mí reportar sobre el sector privado en Honduras, en donde habíamos visto ya que tenían muy buenas, primero que todo, cuando hablábamos de los estereotipos, ellos confirmaron que se ha hablado del estereotipo del hombre en posición de liderazgo y las mujeres en posiciones más subordinadas y ocupadas por el trabajo reproductivo. Sin embargo, también como vimos, en la realidad están ambos tomando espacios productivos de acuerdo a su experiencia y su tipo de trabajo.
Ahora, si creen que es necesario para mantener la buena práctica de la que habíamos hablado con ellos, de tener un código de ética y de tener el liderazgo de sus jefes, que es importante tener estos procedimientos institucionalizados a través del tiempo, a través de políticas institucionales, planes y acciones de trabajo, e involucrarse en actividades que tal vez puedan tener financiamiento externo para poder llegar no solo al espacio de la institución, sino que también a sus gremios y a las personas beneficiarias de sus gremios. Piensan que una de las limitantes en términos de mujeres en espacios de toma de decisiones son las mismas mujeres que para posiciones de toma de decisión bien altas no se quieren comprometer por sus compromisos de tiempo, etcétera. Entonces es necesario en realidad trabajar con las mujeres para que puedan empoderarse y poder abrirse ellas mismas la oportunidad de postularse y de ser elegida para estos tipos de espacios. Y es importante también la participación de más de los hombres en actividades como estas, porque ese es un área en donde hay poca participación, y es importante que, aunque se empoderen a las mujeres, es también importante que los hombres conozcan más esto y que se involucren más en estas cosas. Ahora, en términos de creencia, de actividades que podemos hacer, se debe trabajar más en las mujeres porque seguimos el estigma de las tradiciones y la cultura. Necesitamos levantar más su autoestima y sus capacidades de liderazgo para trascender en sus carreras a puestos más altos todavía. Y lo mismo creen los hombres que esto es necesario, levantar el empoderamiento de las mujeres y que los hombres se involucren más. Así que básicamente sienten que los hombres tienen un poquito más de facilidad para moverse y avanzar, pero que entonces las mujeres necesitan empoderarse a sí mismas para que puedan tomar y aprovechar estas oportunidades, pero también es importantísimo involucrar a más hombres en este tipo de sensibilización para que todos estemos en la misma pantalla. Así que eso es lo que ha salido. Creo que entre los tres grupos tenemos todos los ámbitos, desde mayor necesidad hasta algunas prácticas que ya son buenas y pueden replicarse y que pueden llevarnos a lecciones más aprendidas. Tenemos el pequeño video. Vamos a consolidar esto con el video, un pequeño video sobre los estereotipos de género otra vez, solo para consolidar con el enfoque de género. La diferencia sexual se ha traducido siempre en desigualdad social. Por eso, al hablar de igualdad entre los sexos, nos estamos refiriendo al problema de la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Existe gran complejidad en la utilización de los conceptos de igualdad y diferencia en relación con las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola, la igualdad hay que construirla. El sexo y el género no son lo mismo. Es necesario realizar una distinción entre los dos términos que suelen usarse muchas veces como sinónimos, pero que tienen significados distintos. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, órganos sexuales, función reproductora, hormonas, etc. La división entre mujeres y hombres como un rasgo biológico. El término género fue utilizado por primera vez para explicar un caso de psicología médica. En 1968, Robert Stoller realizó una investigación sobre casos de niñas y niños que en el momento de nacer no tenían definido el sexo. Se dio cuenta de que, si eran criados como niños, siendo biológicamente niñas, se comportaban como hombres y viceversa. A partir de entonces, Stoller utilizó el término género para referirse al comportamiento de hombres y mujeres, definiéndose como femenino y masculino. En los años 60 es cuando el concepto alcanza las dimensiones que hoy conocemos. Fueron las feministas norteamericanas quienes lo desarrollaron para insistir en la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas en el sexo. Desde el movimiento feminista se acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los sexos.
El género define lo que tradicionalmente se ha contemplado como propio de mujeres y hombres: actitudes, roles, capacidades, tendencias, valores e intereses. Con base en lo anterior, es posible definir los conceptos sexo y género. Sexo: diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres y mujeres. Género: conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello, se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, adoptó el concepto de género, declarando que el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, asentados con base a su sexo, y dependen de un determinado contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. El sistema sexo-género es una categoría de análisis que ha sido introducida en las ciencias sociales en los últimos años y que ha permitido cuestionar nuestros valores y creencias en las relaciones entre los sexos. El sistema sexo-género comprende el conjunto de las formas y patrones de relacionamiento social, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, creencias y argumentaciones, así como imperativos éticos que definen cuáles son las conductas masculinas y femeninas adecuadas. La diferenciación entre varones y mujeres, construida por las sociedades y sustentada en los sistemas de género, establece relaciones de poder y ámbitos preferenciales para cada grupo. Para las mujeres, el doméstico, y para los hombres, el público. Bye. Entonces, con eso nos encapsula y nos resume un poco lo que hemos estado haciendo esta mañana. Y nada más para resumir las conclusiones de todo lo que ustedes dijeron, entre las principales creencias que ponen en riesgo un trato igualitario y sin discriminación están esa tradición que existe de que los espacios de poder son para los hombres, especialmente en los niveles más altos, y que las mujeres son más emocionales, etcétera, para la toma de decisiones. Y en la realidad, el hecho de que las mujeres en sí mismas, en muchos casos, por sus muchas responsabilidades reproductivas y productivas, no se postulan a estos espacios de más poder porque son más cautelosas con respecto a las responsabilidades que asumen. Entonces, hablamos de qué tipo de medidas podíamos llevar a cabo y se hablaron de diferentes cosas. Entre ellas está concientizar más a las mujeres con el marco normativo para que sepan cuáles son sus derechos, etcétera, especialmente en el contexto de violencia basada en género. También está empoderar más y dar más capacidades de liderazgo a las mujeres para que puedan desde más jóvenes ya ir pensando en su carrera profesional con ir más allá de lo que están acostumbradas, no quedarse en el nivel de ser, tener a un jefe, sino que también poder participar en espacios gerenciales. Y la otra era que involucremos más a los hombres en estos temas, en estas capacitaciones, en estos temas de socialización, para que todos vayamos adquiriendo un lenguaje común y una comprensión común de todos esos espacios y podamos tratarnos entonces con mayor respeto. Así que les vamos a dar un receso de 10 minutitos para que vayan a tomar agua, etcétera, estiren las piernas, regresen y vamos a empezar con un nuevo tema que va a ser el tema ya bien corto de violencia basada en género, para que comprendamos un poquito más por qué las mujeres somos más angustiosas cuando nos enfrentamos con ciertos tipos de acciones. Gracias. ¿Ya estamos todos de vuelta? ¿Todos y todas? Ahora, en esta última sesión, la sesión 3, vamos a explorar el tema de violencia basada en género. Ya en la sesión anterior hemos visto factores que afectan lo que es la igualdad y la no discriminación, con toda la teoría de género detrás. Ahora vamos a explorar un poco qué es lo que nos hace sentir
temor o angustia a las mujeres con respecto a ciertas acciones que son parte de lo que nosotros consideramos como el ciclo de violencia, pero que tal vez a los caballeros no les parece que esa cosa está conectada. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito más sobre eso para que entendamos por qué las percepciones fueron diferentes entre mujeres y hombres para los temas como lo que era la violencia psicológica y emocional y lo que era el tema de acoso sexual y laboral. Entonces vamos a empezar con lo que es el tema del acoso callejero en este pequeño video. La violencia sexual o acoso callejero es un delito que se ha convertido en la puerta al feminicidio, consideró Miriam Rosario García Flores, psicóloga y sexóloga en Oaxaca. El caso más extremo de la violencia sexual, que sería esta parte de una violación, ¿no? Donde se toma a la mujer sin su consentimiento. Y en esta parte de la violación, muchas ocasiones sabemos que existe el grado más fuerte de la violencia, donde hasta puede existir un asesinato de la mujer. Que empiezan los feminicidios. Y existe esta parte de los feminicidios, que como sabemos a nivel estatal han aumentado. Y pues en este año nada más 2017 que pasó, fueron 53 feminicidios en el estado de Oaxaca. El especialista explicó que este tipo de violencia no solo se da desde un simple piropo, sino también desde una manoseada que puede llegar a convertirse en algo más trágico. Delitos de los que ella también ha sido víctima y que por la burocratización del proceso para hacer la denuncia, los delitos quedan en la impunidad. He sido tocada sin mi consentimiento en varias ocasiones, incluso cerca de mi casa, y es un momento de mucha frustración, mucho enojo. Afortunadamente esto no ha llegado a mayores, sin embargo, en algunos momentos al querer meter como denuncias y demás, existe esta parte de que pruebas, el reconocer a la persona, y generalmente las personas al cometer esta parte de un abuso sexual al nivel de la calle, tocando mi cuerpo sin que yo lo permita en esa manera, salen corriendo y son personas que ya no vuelves a ver. La sexóloga calificó este tipo de violencia como una agresión que lastima el derecho de la libertad de las mujeres, al crear estigmas con el solo hecho de su forma de vestir tan exuberante y calificándolas como provocadoras e incitadoras de la violencia. La violencia sexual es una manera de agredir, de lastimar a la persona, y pues más desde este aspecto en donde la persona no se encuentra de acuerdo y se hace un abuso ante ella. Se puede agredir a través de lo que vienen siendo piropos, en este acoso callejero, esta es cuestión de piropos, que a veces socialmente es aceptado. Sin embargo, los niveles de violencia van subiendo. Se puede empezar como una cuestión de creer que estoy haciendo algo bueno, cuando en realidad es una manera también de comenzar a violentar. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres, arrojando una cifra de 80.3% sobre el 71.1% durante el último trimestre del 2017. Por este motivo, la psicóloga exhortó a la ciudadanía, pero en especial a los padres, para que inculquen a sus hijos una buena educación sexual, con el fin de que desde pequeños estos puedan respetarse a sí mismos, pero sobre todo a las mujeres. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Deimo Sánchez. Bien, este nos da el panorama de lo que es el acoso callejero en el nivel más bajo de la escala de acoso sexual. Ahora vamos a ver un video con jóvenes y su perspectiva al respecto. Ah, bueno.
Estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Pará, mirá lo que es eso. Dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta que le asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? ¿Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. ¿Qué te pasa? Pará. Que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Es que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bien, entonces esto nos da como una pequeña perspectiva de lo que significa el inicio del camino de la violencia. Ahora vamos a ver lo que se considera el ciclo de violencia doméstica contra las mujeres para que veamos cuáles son las etapas y por qué vemos que cuando se inicia con algo, aunque sea pequeño, puede escalar a estos niveles y por esta razón es que como mujeres nos sentimos más amenazadas cuando vemos algún indicio de estas cosas. En la primera fase, cuando hablamos de la acumulación de tensión, puede empezar con burlas, hablas sobre lo que haces, lo que dices, que llevan como propósito minimizar la autoestima de la persona, de la mujer. Hay gritos, amenazas, bajo la excusa de que haces las cosas mal, o sea, hacerla sentir que no puede hacer nada bien, que sentirse mal y sentirse siempre culpable. Y la mujer busca mantener a su agresor tranquilo para evitar que explote, o sea, ella se vuelve cada vez más sumisa, más callada, más pasiva, porque si no hace nada, entonces tal vez no la nota y no va a explotar. En la segunda fase está la explotación. El agresor explota ante cualquier pretexto, la culpa a ella, le dice que es por su culpa, que está enojado, que la golpea, si no hubieras hecho yo no estaría haciendo esto. Le hace creer a ella que merece el castigo. Hay incidentes de todo tipo, generalmente empieza con los gritos, sigue con los golpes y esto puede llegar en los últimos casos hasta la muerte de la mujer que ya se vuelve un feminicidio. Entonces vemos esa es la última consecuencia de este ciclo de violencia. Cuando esto pasa en el ciclo donde golpea, viene la tercera fase que es la luna de miel, en donde el agresor se arrepiente, llora, te quiero, perdóname, no vuelve a pasar, pide perdón con promesas de cambio, se vuelve dulce, más interés sexual, regalos, una vida tranquila por un tiempo, hasta que la mujer se cree que aquí llegó, cambió, no vuelve a pasar, y luego se empieza a repetir el ciclo una y otra vez, cada vez con mayor violencia, y por eso es que eventualmente llegamos hasta lo que es el feminicidio. Ahora, en vista de este ciclo de violencia, es que las mujeres son precavidas, toman medidas preventivas, se aseguran de que si están frente a una situación que de alguna manera las puede acercar a esto, se alejan, se retraen, andan con mucha cautela, y por eso es que tenemos esta diferencia en percepción del nivel de riesgo entre hombres y mujeres cuando hablamos de cosas como el acoso sexual y laboral, cuando hablamos de la violencia emocional y psicológica, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se mira esto, o sea, cuáles son esos niveles
bajos, los niveles lentos, los micromachismos, cómo se miran en la vida diaria. Vamos a ver los siguientes videos antes de entrar a la discusión. ¿Qué haces, Cari? ¿Tú qué crees? No, tranquila, que ahora te ayudo yo. Vamos a ver el siguiente también para poder redondear toda esta percepción. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. ¿No? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotros hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha llamado la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones
y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten cuánto cobras. ¿Vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, aquí así que esto nos trae a la mente el imaginario social sobre la violencia contra las mujeres en muchos países de Europa y de América Latina. Ahora lo que yo quisiera es que reflexionemos nosotros solo para tratar de entender cuál es la diferencia entre lo que siente un hombre y una mujer en diferentes situaciones. Si, por ejemplo, hoy me toca salir y me va a tocar andar a pie un buen rato en una zona que tal vez no se considera tan segura, si soy una mujer o si soy un hombre, ¿qué es lo que pienso antes de salir? ¿Qué pienso en términos de cómo me voy a poner, qué ropa me voy a poner, cómo me voy a arreglar, si voy a regresar tarde en la noche y me va a tocar caminar de la parada de autobús a mi casa, qué es lo que tengo que prevenir? Y si vengo caminando sola por la calle y me toca pasar enfrente de un bar y hay un montón de hombres afuera tomando cerveza, ¿qué siento? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a pensar? Entonces quiero que pensemos todas y todos en esto y que los caballeros me digan primero ellos qué medidas tomará antes de salir si ese es el escenario con que cree que se va a enfrentar el día de hoy. ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta en términos de su vestimenta, de su apariencia, etcétera, de su actitud mental? ¿Cómo se va a preparar para el día? A ver, ¿qué nos dice uno de los compañeros primero, antes de que las damas nos digan sus ideas? A ver, tenemos por lo menos 3, ¿verdad? Así que quiero ir por lo... Sí. Respondiendo a su pregunta, ¿Sí? como varón, bueno, como lo veíamos en el video, bueno, en mi caso yo saldría como normalmente me he visto y como, sí, como No le salgo. pondría 5 minutos de pensamiento a todo esto, ¿verdad? Perdón, no le escuché. No le pondría ningún pensamiento a esto, es como un día normal. Sí. La pregunta es si en un día normal y me voy a ir a un lugar donde sabemos que es un poco peligroso, no, yo creo que saldría normal. ¿Qué haría para prepararse sabiendo que va a ir a un lugar un poquito peligroso? Bueno, ya no personal, sí, ya tomaría mis medidas, objetos de valor, pues los dejaría. Ajá. No andaría con nada de lujo. Nada de lujos, bueno, vestimenta, creo que es normal, no tendría por qué. Su vestimenta de trabajo regular. Sí. Pero no andaría con angustia ni nada, solo alerta. Alerta, correcto, sí, estaríamos en ese punto de alerta de que no nos vayan a robar, por ejemplo. A robar. Sí. Esa sería la principal preocupación, sería el robo, ¿verdad? Sí.
Ok, muy bien. ¿Algún otro caballero? ¿Sería lo mismo o algo más? Buenos días. Pues yo honestamente difiero un poquito de mi compañero, ¿verdad? Pues realmente contextualizándolo a mi país, que en este caso Guatemala, ¿verdad? Yo creo que yo, pues si estuviera en esa posición o me tocara a mí qué decidir, creo yo que sí, lamentablemente es muy difícil poderlo ver desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero creo que tendría primero que considerar a qué tipo de trabajo tengo, qué tipo de actividades son las que voy a desempeñar, ¿verdad? Para poderme, pues, vestir de la manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente las pertenencias de valor no las utilizaría. Si, qué sé yo, voy a la oficina, pues ropa que sea, sé que va a sonar contradictorio, ¿verdad? Pero muchas veces también creo yo que más del qué pueden decir, creo yo, es cómo me puedo sentir yo, ¿verdad? Si me siento seguro, si me siento tranquilo, cómodo, pues definitivamente ese sería pues el tipo de vestimenta que yo utilizaría. Con la segunda pregunta, digamos que dice si va a regresar de noche y me tocaría que caminar, pues de pronto yo pues lo he notado en algunas experiencias con mis hermanas, ¿verdad? Pues que de pronto ellas llevan siempre en la cartera algún par de zapatos más cómodos o adicionales que no les cause problema para caminar, ¿verdad? Por el cansancio primeramente y también por la seguridad, porque de pronto también pues pueden encontrarse en diversas sí, situaciones, lamentablemente así es, ¿verdad? Y como les digo, pues contextualizándolo a por lo menos a Guatemala, pues sí, el peligro definitivamente es muy latente. La tercera pregunta, ¿qué pasaría, digamos, si me tocara caminar algo así en un lugar solo? Y pues, sí, pues creo yo que primero creo que tendría que tomar algunas medidas de seguridad, porque ante todo, pues tendría que hablar por mi vida, por mi seguridad y la integridad, ¿verdad? Poniéndome del lado de las mujeres, digamos, pues creo que esa parte, creo que tendría que solicitar ayuda definitivamente, ¿verdad? Porque pues las personas muchas veces pues ya bajo los efectos del alcohol pues en sí no actúan de la manera más coherente, ¿verdad? Entonces creo yo que también si tengo pues algunas alertas, pues yo también tendría que considerar esa parte, A ¿verdad? usted, para usted mismo también, no solo para sus hermanas, sino que usted mismo también tendría alguna alerta. No, yo lo estoy haciendo desde la perspectiva de ajá, exactamente, ajá. Pero Entonces, por usted, para usted mismo, esto no sería un problema. no, No le definitivamente daría yo ninguna creo que angustia, ningún no, miedo. no tendría ni, pues mayor, excepto que sea como en una zona roja o en una, exactamente, exacto, Ajá. ajá, ahí creo que sí tomaría yo algún tipo de alertas, ¿verdad? Pero por todo lo demás creo que pues pasaría normal, ¿verdad? Pero sí en este caso para una mujer creo que se complica un poquito por el tema de que está, por la cultura también está hasta cierto punto más en riesgo ante esta situación. Eso es mi aporte, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Pasamos a las damas entonces. Ok, ahora, compañeras, díganme ustedes qué medidas tomarían de precaución en estas situaciones. Carla, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, para salir a caminar, definitivamente yo pensaría en siempre algo cómodo. O sea, a mí me gusta la ropa cómoda, entonces para mí no hace ningún como cambio de estilo de vestuario. Ropa cómoda y protección, pues digamos, solar o dependiendo del clima. Realmente no creo que tomen a consideración adicional dependiendo de mi género. Pero sí, obviamente, no andar muy enjollada, porque obviamente, o no demostrar, digamos, demasiadas, por ejemplo, artículos de lujo ni nada demás para pasar de bajo perfil, digamos. Sí. Si me tocara regresar de noche a casa y caminar hacia una parada de autobús, pues consideraría definitivamente alguna especie de defensa, ¿verdad? Por ejemplo, un paraguas o algo así que sirva como para disuasivo en caso de que alguien quiera atacarme, pero eso también es general, o sea, hombre o mujer. Y a la última pregunta, donde obviamente si voy en una calle solitaria y hay un grupo de hombres bebiendo, preferible no pasar frente a eso, y si
paso. Y más de una vez me pasó pasar con una cara muy enojada para que no me volteen ni a ver. Excelente. Muy bien. También usted había escrito algo en el chat, déjeme responderle. Si la violencia inicia desde que descalifican tu opinión o te ridiculizan o te hacen sentir que tienes que hablar sencillo para que entiendas, aunque parecen comportamientos simples o hasta dulces, son la base subconsciente de agresiones mayores. Exacto. Eso es la parte que estábamos hablando en el ciclo de violencia antes, cuando hablábamos de la primera fase, ¿no? Entonces, pareciera que simplemente están siendo amables, pero la alerta roja nos sube a nosotras de que puede que estemos aquí en la primera fase. Así que tiene toda la razón, Carlota. A ver, ¿quién más quiere? Carla, me gustaría compartir la experiencia mía y de mi esposo, porque a los dos nos gusta hacer deporte, a mí me gusta correr, a mi esposo le gusta andar en bicicleta y obviamente hay cierta indumentaria que es muy específica de cada disciplina deportiva, ¿verdad? Y a mí al principio me avergonzaba un poco salir a correr con ropa muy pegada, porque pues uno de mujer tiene como pues, ese concepto, ¿verdad? Que no quiero que nadie me mire ni nada y que me vean mis rollitos o mis gorditos o los que no tengo, sí tengo. Y mi esposo al principio también era igual, cosa que a mí me sorprendía. Obviamente el deporte de ciclista es una indumentaria también bastante pegada. Y también al principio me sorprendía que él también tenía ese tipo de vergüenza. Y yo decía, ¿pero por qué si vos nadie te va a decir nada? Vos no sabés, me dice, sí hay mujeres que chulean hombres y cosas que uno no pues se imagina que pueda pasar. Y que también pues los hombres también viven ese tipo de acoso callejero. Quizás en menor medida, pero también lo viven. Cierto. Eso, me alegro que lo haya levantado porque es cierto, se ve mucho más ahora. Bueno, yo soy de una generación de hace buen rato, ¿verdad? Y ahora hasta hubo tiempos, desde hace como 20 años, que me escandalizaba ver que el comportamiento de las mujeres no era nada diferente al de los hombres cuando venía a chulear, como dice, o a acosar a los caballeros. O sea que eso sí, en estos tiempos sí se da, es cierto. Y en términos de la pregunta 3, si va caminando sola por la calle, ya nos dijo, ¿verdad? Que usted evitaría andar en ese espacio. ¿Quién más tiene una opinión que compartir con nosotros sobre qué medidas de precaución tomaría con respecto a estas cosas? ¿Otra compañera? ¿No les pasa esto muy a menudo, que tienen que tomar estas precauciones? Yo voy a dar siempre basada en una experiencia. ¿Sí? A mí no me pasó caminando, a mí me pasó en mi carro en un semáforo. Creo que jamás en la vida me había